En una mansión llena de silencios lujosos, se firmó un contrato sin amor. Durante una cena a la luz de las velas, se reveló un secreto del pasado. En el altar, un beso fuera del acuerdo cambió todo. Y cuando una cláusula escondida amenazó una vida inocente, el amor tuvo que enfrentarse a armas, mentiras y verdades brutales. Antes de conocer esta historia apasionante de poder, pasión y redención, no olvides suscribirte al canal para más relatos impactantes. Entre estantes antiguas y el sutil perfume de papel envejecido, sus dedos se deslizaban con precisión sobre los lomos, buscando orden en medio del caos. Mariana Reyes siempre encontró refugio entre los libros de la Biblioteca Municipal de Ciudad de México. Era allí, en el silencio reverente de los pasillos polvorientos, donde se sentía verdaderamente segura. El modesto salario de bibliotecaria apenas cubría sus necesidades básicas, pero jamás cambiaría ese santuario por cualquier otro empleo. Aquella mañana de martes, mientras organizaba una sección de biografías que había sido desordenada por estudiantes distraídos, Mariana escuchó algo inusual: el sonido de pasos rítmicos resonando por el pasillo principal. No eran los pasos apresurados de universitarios retrasados, ni el arrastrar cansado de los jubilados que venían a leer periódicos. Eran pasos decididos, seguros, que parecían conocer exactamente su destino. El aire se volvió repentinamente más denso cuando él apareció en la entrada de la sección donde ella trabajaba. Alto, vistiendo un traje impecable que seguramente costaba más que su salario anual, el hombre la observó con una intensidad que la hizo sentir como si fuera un libro siendo hojeado página por página. Sus ojos oscuros parecían descifrar secretos que ni ella sabía poseer. ¿Mariana Reyes? La voz de él era grave, controlada, sin prisa. Ella asintió, alisando instintivamente el vestido sencillo que llevaba. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Él dio un paso adelante, y Mariana pudo sentir el perfume discreto pero caro que emanaba de él. «Mi nombre es Alejandro Montero. Necesito hablar con usted sobre una propuesta». El apellido la hizo tragar saliva. Montero, incluso quien vivía en el mundo simple de los estantes de libros, conocía ese nombre. La familia controlaba uno de los mayores conglomerados empresariales del país, con negocios que iban desde comunicaciones hasta energía renovable. Alejandro Montero era conocido no solo por su fortuna, sino también por su reputación de frialdad en los negocios y por la vida personal hermética que mantenía lejos de los reflectores. ¿Una propuesta?, Mariana repitió confundida. «Señor, creo que hay algún error. Yo trabajo aquí en la biblioteca, no tengo nada que pueda interesarle a alguien como usted». Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. «Créame, señorita Reyes, usted tiene exactamente lo que necesito». Alejandro miró alrededor de la biblioteca casi vacía. Luego fijó los ojos en ella nuevamente. «Este no es el lugar adecuado para nuestra conversación. Me gustaría que me acompañara a almorzar». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. «Yo no puedo salir durante el horario de trabajo, y francamente, señor Montero, no entiendo qué quiere un hombre como usted conmigo». «1 hora para almorzar. Eso es todo lo que pido». Alejandro sacó una tarjeta del bolsillo interior de su saco y se la extendió. «Si después de lo que tenga que decirle usted decide que no está interesada, desapareceré de su vida y nunca más la molestaré». Mariana tomó la tarjeta con dedos temblorosos. El papel era grueso, de calidad superior, con solo su nombre y un número de teléfono grabados en relieve dorado. «Realmente no entiendo». «Entenderá». Alejandro consultó su reloj, un modelo que Mariana reconoció de revistas de lujo que a veces hojeaba en la sección de periódicos. «Son las 11:30. ¿Puedo recogerla al mediodía?» La propuesta era absurda. Mariana no conocía a aquel hombre, no tenía idea de lo que quería, y todo en aquella situación gritaba peligro. Pero había algo en sus ojos, no exactamente vulnerabilidad, sino una urgencia contenida que la intrigó. «Está bien», se escuchó decir, sorprendida por su respuesta. «Pero solo 1 hora». Alejandro asintió.
1 hora será suficiente. Se giró para salir, pero se detuvo en la entrada de la sección. Señorita Reyes, espero que comprenda que nuestra conversación debe permanecer confidencial, independientemente de su decisión final. Después de que él se fue, Mariana se quedó parada entre los estantes, aún sosteniendo la tarjeta. Sus manos temblaban ligeramente, y se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida o si estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo. El resto de la mañana pasó como un borrón. Mariana intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la cita acordada. A las 11:55 estaba en la entrada de la biblioteca, nerviosa y cuestionando su cordura. El coche que se detuvo frente a ella era discreto, pero reconoció inmediatamente la elegancia sutil que solo el dinero verdadero podía comprar. Alejandro bajó y abrió la puerta del pasajero para ella, un gesto que pareció tan natural como respirar. El restaurante elegido estaba en el último piso de un hotel 5 estrellas en el centro de la ciudad. Mariana nunca había estado en un lugar así, donde los meseros usaban guantes blancos y los precios en el Juntinos menú no tenían coma porque eran demasiado altos para necesitarla. Alejandro pidió para ambos, eligiendo platos que ella ni siquiera sabía pronunciar. Mientras esperaban, él la observó con aquella misma intensidad perturbadora de antes. ¿Vive sola?, preguntó él directo al punto. Mariana se tensó. ¿Por qué quiere saberlo? Porque mi propuesta requiere ciertos cambios en su vida actual. ¿Qué tipo de propuesta es esta, señor Montero? Alejandro entrelazó los dedos sobre la mesa. Necesito una esposa. Mariana casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. ¿Disculpe? No una esposa en el sentido tradicional, continuó el imperturbable, una esposa contractual, por un período determinado, con términos específicos y compensación adecuada. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Está proponiendo un matrimonio falso? Estoy proponiendo un arreglo mutuamente beneficioso. Alejandro sacó un sobre grueso del bolsillo interior de su saco. Los términos están todos aquí. El período sería de 2 años. Durante ese tiempo, usted viviría en mi residencia, participaría en eventos sociales como mi esposa y mantendría la apariencia de un matrimonio real para el público. Mariana se quedó sin palabras. ¿Y a cambio? 100,000 pesos por mes, más todos los gastos pagados. Ropa, peluquería, coche, todo lo necesario para mantener el papel. Al final del contrato, un bono de 500,000 pesos. La cantidad era imposible. Mariana ganaba 2,000 pesos por mes en la biblioteca. Lo que Alejandro estaba ofreciendo representaba una fortuna que cambiaría no solo su vida, sino también... ¿Por qué yo?, preguntó ella, aún tratando de procesar la información. Alejandro dudó por primera vez desde que la conociera. Usted tiene el perfil necesario. Educada pero no perteneciente al mismo círculo social. Bonita, pero de una forma discreta. Y, principalmente, alguien que puede desaparecer de la vida pública después de la terminación del contrato sin dejar rastros complicados. Mariana se sintió simultáneamente halagada e insultada. ¿Y por qué necesita una esposa falsa? Eso no es relevante para nuestra transacción. Es relevante para mí. Alejandro la estudió por un largo momento. Digamos que ciertas presiones, familiares y empresariales, hacen conveniente que yo aparezca públicamente como un hombre comprometido y estable. Mariana miró el sobre la mesa. 2 horas antes, su mayor preocupación era organizar una sección de biografías. Ahora estaba siendo invitada a vivir una vida completamente diferente por dinero que jamás había soñado poseer. Necesito pensar, dijo finalmente. Claro. Alejandro consultó su reloj nuevamente. Tiene hasta mañana a las 8 de la mañana. Eso no es mucho tiempo para una decisión tan importante. Señorita Reyes, Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Personas como yo no tenemos el lujo de decisiones lentas. Si la respuesta es no, necesito encontrar otra candidata rápidamente. Mariana tomó el sobre,
sintiendo el peso de los documentos en su interior. ¿Y si acepto? Entonces, su vida cambiará completamente a partir de mañana. Cuando Alejandro la dejó de vuelta en la biblioteca, Mariana aún estaba en shock. Guardó el sobre en su bolso, tratando de actuar normalmente por el resto del día, pero sabía que nada más sería normal en su vida. Aquella noche, sola en Mindumsit, su pequeño departamento, Mariana abrió el sobre y leyó cada línea del contrato. Era detallado, específico y absolutamente real. Alejandro Montero le estaba ofreciendo una vida que parecía salida de un cuento de hadas. Pero, ¿qué precio cobraría esa transformación a su alma? Mientras las horas pasaban y la decisión se acercaba, Mariana sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que tal vez nunca podría volver. Pero había algo que Alejandro no sabía, algo que hacía su oferta no solo tentadora, sino absolutamente necesaria. El teléfono sonó a las 23:47, interrumpiendo sus pensamientos angustiados. Del otro lado de la línea, una voz débil, pero familiar, susurró su nombre, y Mariana supo que su decisión ya estaba tomada. Ella firmaría el contrato, pero no por las razones que Alejandro imaginaba. Mariana despertó a la mañana siguiente con los ojos hinchados y la certeza pesando en 1900 de su pecho como una piedra. La llamada de la noche anterior había durado apenas 3 minutos, pero fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. No había elección real que hacer. Mariana, perdón por llamar tan tarde. La voz de Clara, su hermana menor, sonaba débil y cansada. Los médicos dicen que necesito comenzar el nuevo tratamiento la próxima semana. Es caro, Mari, muy caro. Clara tenía apenas 22 años y luchaba contra una enfermedad rara que atacaba su sistema inmunológico. Los costos médicos ya habían consumido los ahorros de la familia y el tratamiento experimental que podría salvar su vida costaba una fortuna que Mariana jamás podría reunir con su salario de bibliotecaria. Ahora, mirando el contrato esparcido sobre la mesa de su pequeño apartamento, Mariana sabía que Alejandro Montero había aparecido en su vida como una respuesta a sus oraciones más desesperadas. El dinero ofrecido sería más que suficiente para cubrir todos los tratamientos de Clara y aún garantizar un futuro seguro para ambas. A las 7:30, Mariana llamó al número en la tarjeta que Alejandro le había dado. «Señor Montero, es Mariana. Reyes, acepto su propuesta». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Está segura, señorita Reyes?» «Absolutamente». «Excelente. Un coche pasará a recogerla a las 9. Traiga solo lo esencial, ropa interior y algunos objetos personales de valor sentimental. Todo lo demás será proporcionado». Mariana sintió un escalofrío en el estómago. La realidad de la situación comenzaba a materializarse. ¿A dónde vamos? A su nuevo hogar. El coche que llegó a las 9 en punto era diferente del anterior. Más grande, más lujoso, con vidrios oscuros que impedían que cualquiera viera quién estaba dentro. El conductor, un hombre de mediana edad con apariencia profesional, la saludó educadamente y cargó su única maleta. Durante el trayecto por la ciudad, Mariana observó cómo los barrios cambiaban gradualmente. Salieron de la periferia donde ella vivía, pasaron por el centro comercial, atravesaron las áreas residenciales de clase media hasta llegar a Las Lomas, el barrio más elegante de Ciudad de México. La mansión Montero era impresionante. Un palacete de estilo neoclásico, rodeado por jardines perfectamente cuidados y muros altos que garantizaban privacidad absoluta. Mariana se sintió diminuta cuando el portón electrónico se abrió y el coche entró en la propiedad. Alejandro la esperaba en la entrada principal, pero ahora no estaba solo. A su lado, una mujer elegante de aproximadamente 60 años la observaba con ojos calculadores. Su cabello gris estaba recogido en un moño impecable y usaba un conjunto de 2 piezas que gritaba discreción cara. «Mariana, esta es Mercedes Montero, mi madre». Alejandro hizo las presentaciones formalmente. «Madre Mariana Reyes, mi futura esposa». Mercedes extendió una mano perfectamente manicurada, pero su sonrisa no llegó a sus ojos.
Encantada de conocerte, querida. Alejandro me contó sobre ustedes. Mariana estrechó la mano ofrecida, sintiendo inmediatamente que estaba siendo evaluada como una mercancía. El placer es mío, señora Montero. Por favor, llámame Mercedes. La mujer mayor dio una mirada discreta, pero obviamente crítica, a la ropa sencilla de Mariana. Imagino que tienes mucho que aprender sobre nuestra familia. Alejandro intervino suavemente. Madre, Mariana debe estar cansada del viaje. ¿Qué tal si dejamos las presentaciones formales para más tarde? Mercedes asintió, pero Mariana percibió la tensión no dicha entre madre e hijo. Claro, querido, he dispuesto que Carmen prepare la habitación de huéspedes para Mariana. En realidad, Alejandro corrigió, Mariana se quedará en la suite principal conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mercedes arqueó una ceja, claramente sorprendida. Alejandro, pensé que habíamos acordado. Madre, Mariana es mi prometida. Es natural que comparta mi habitación. Mariana sintió que su rostro ardía. Esa parte no había sido discutida en el contrato. Se preguntó qué más había omitido Alejandro de sus condiciones específicas. Claro, Mercedes dijo finalmente, su tono gélido. Como quieran. Un hombre uniformado apareció para recoger la maleta de Mariana y Alejandro la guió escaleras arriba. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Pisos de mármol, obras de arte en las paredes, lámparas de cristal que parecían costar más que su apartamento entero. La suite principal ocupaba un ala entera del segundo piso. Mariana nunca había visto una habitación tan grande. Había una sala de estar, un escritorio, un vestidor del tamaño de su antigua habitación y un baño que más parecía un spa. Puedes usar el vestidor de la derecha, Alejandro dijo, abriendo las puertas de un armario completamente vacío. Mañana vendrá una personal shopper para proveer tu guardarropa. Mariana miró alrededor, sintiéndose completamente fuera de lugar. Alejandro, sobre dormir en la misma habitación, eso no estaba en el contrato. Él se giró para mirarla. Mariana, si vamos a convencer a la gente de que somos una pareja enamorada, necesitamos parecer cómodos uno con el otro. Mi madre es observadora, al igual que los empleados. Habitaciones separadas levantarían sospechas, pero apenas nos conocemos. Es una cama king size. Hay espacio suficiente para mantener nuestra privacidad. Mariana se sintió acorralada, pero sabía que no estaba en posición de negociar. Está bien, pero necesito algunas reglas básicas. Alejandro asintió. ¿Qué tipo de reglas? Privacidad en el baño, nada de intimidad física más allá de lo necesario para mantener las apariencias en público, y quiero saber con anticipación siempre que haya eventos o situaciones donde necesitaré representar. Justo. Alejandro consultó su reloj. Tengo una reunión en 1 hora, pero antes necesito explicarte algunas cosas sobre nuestra historia oficial. Se sentaron en el área de estar de la habitación y Alejandro abrió una carpeta que había traído. Oficialmente, nos conocimos hace 6 meses a través de un amigo en común. Estudiaste literatura en la UNAM. Trabajas en curaduría de biblioteca especializada en obras raras y decidimos mantener nuestra relación discreta hasta ahora. Mariana intentó absorber la información. ¿Y por qué decidimos casarnos ahora? Porque estamos enamorados y no vemos razón para esperar más. La palabra enamorados sonó extraña viniendo de él, pronunciada con la misma neutralidad con que podría decir «está lloviendo». Alejandro, Mariana dijo titubeante, «¿Puedo preguntarte por qué realmente necesitas hacer esto? ¿Por qué no casarte de verdad con alguien de tu medio social?» Alejandro quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana que daba a los jardines. Mi familia tiene ciertas expectativas. Hay presiones relacionadas con los negocios que exigen que presente una imagen de estabilidad. ¿Qué tipo de presiones? Nada de lo que debas preocuparte. Mariana percibió que había llegado al límite de lo que Alejandro estaba dispuesto a compartir. ¿Y tu madre? ¿Ella sabe la verdad?
Mi madre cree lo que yo elijo contarle. Más evasivas. Mariana comenzó a percibir que se había involucrado en algo mucho más complejo que un simple arreglo financiero. Aquella tarde, mientras Alejandro estaba en sus reuniones, Mariana exploró la mansión. Era hermosa, pero fría, como un museo, bien decorado donde nadie realmente vivía. Los empleados eran educados pero distantes, y ella se sentía como una intrusa en cada habitación que visitaba. Al final del día, cuando Alejandro regresó, encontró a Mariana en el jardín sentada en un banco de piedra frente a una fuente ornamental. «¿Cómo fue tu primer día como futura señora Montero?», preguntó él, sentándose a su lado. «Extraño», Mariana admitió. «Todo es tan perfecto, como si nada aquí fuera realmente usado o vivido». Alejandro miró hacia la mansión, viéndola tal vez a través de los ojos de ella por primera vez. «Mi madre siempre valoró el orden y la apariencia por encima de todo». «¿Y tú? ¿Qué valoras?». La pregunta pareció tomarlo desprevenido. Eficiencia, resultados, control. Mariana lo observó de perfil mientras él hablaba. Incluso relajado, Alejandro mantenía una postura rígida, como si estuviera siempre en guardia. Debe ser agotador. ¿Qué? Estar siempre en control. Alejandro la miró con una expresión que Mariana no logró descifrar. Es necesario. Aquella noche, cuando se preparaban para dormir, la tensión en la habitación era palpable. Alejandro había insistido en que ella usara el baño primero, y cuando Mariana salió ya con camisón, lo encontró sentado en el sillón leyendo documentos. «¿No vienes a acostarte?», preguntó ella, sintiéndose ridícula por hacer la pregunta. «Terminaré. Algunos papeles primero». Mariana se acostó en el lado izquierdo de la enorme cama, tirando de las sábanas hasta el mentón. El colchón era tan grande que Alejandro podría dormir en el otro lado sin que ella ni siquiera sintiera su presencia. Pero cuando él finalmente se unió a ella, horas después, Mariana descubrió que estaba equivocada. Despertó brevemente cuando sintió el colchón ceder con el peso de él, y por un momento quedó hiperconsciente de su respiración, del calor de su cuerpo incluso a distancia, de la extraña intimidad de compartir una cama con un completo extraño. Por la mañana, Alejandro ya se había ido cuando ella despertó. Sobre la mesita de noche, encontró una tarjeta con un mensaje escrito a mano. «La personal shopper llegará a las 10 horas. Mercedes la acompañará. Ten paciencia con ella. Tiene buenas intenciones, incluso cuando no lo parece». Mariana sonrió, involuntariamente. Era la primera señal de humanidad real que Alejandro había demostrado desde que se conocieron. Pero su tranquilidad momentánea fue interrumpida cuando Mercedes apareció en la puerta de la suite, ya perfectamente vestida, y maquillada a las 8:30 de la mañana. «Buenos días, querida. Espero que hayas dormido bien». El tono era educado, pero los ojos de Mercedes la escaneaban críticamente. «Tenemos mucho trabajo por delante». Mariana tuvo la sensación de que su verdadera transformación estaba a punto de comenzar, y no sabía si estaba preparada para lo que eso significaría. La transformación de Mariana Reyes en Mariana Montero fue un proceso meticuloso y, a veces, doloroso. Mercedes supervisó cada detalle con la precisión de un general comandando una operación militar. La personal shopper, una mujer llamada Isabela que hablaba sobre telas y cortes como si fueran secretos de Estado, trajo docenas de vestidos, zapatos, bolsos y accesorios. «Tu postura necesita cambiar», Mercedes observó mientras Mariana se probaba el 10º vestido de la mañana. «Una Montero no camina con los hombros encorvados». Mariana enderezó los hombros, sintiéndose como una muñeca siendo vestida. «Disculpa, no estoy acostumbrada a tacones tan altos». «Te acostumbrarás». Alejandro espera que su esposa cause una buena impresión. Durante los siguientes días, Mariana fue sometida a una serie de clases que Mercedes había organizado. Etiqueta social, historia del arte, conversación en francés, postura e incluso cómo sostener una copa de vino correctamente. Era como un curso intensivo para convertirse en una persona completamente diferente. «¿Por qué es tan importante que sepa sobre vinos franceses?»,
Mariana preguntó durante una de las sesiones particularmente frustrantes. Mercedes la miró con una expresión que mezclaba paciencia forzada con exasperación genuina. Porque la próxima semana serás presentada oficialmente a la sociedad como la prometida de Alejandro. Cada palabra que digas, cada gesto que hagas, será analizado y juzgado. No podemos permitir que avergüences a la familia. La palabra avergüences dolió más de lo que Mariana esperaba. Sabía que era una intrusa en ese mundo, pero oírlo tan claramente la hizo sentirse aún más pequeña. Alejandro, por su parte, era una presencia constante pero distante. Salía temprano para el trabajo y volvía tarde, generalmente encontrando a Mariana ya dormida. Sus únicos momentos de interacción real ocurrían durante el desayuno, y aún así eran conversaciones superficiales sobre la agenda del día o los progresos de los entrenamientos de Mariana. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó él una mañana mientras leía el periódico financiero. Mariana movió los huevos en el plato sin mucho apetito. Honestamente, como si estuviera perdiendo mi identidad. Alejandro bajó el periódico y la miró. Es temporal. En 2 años podrás volver a ser quien eras antes. Y si no recuerdo cómo era antes, la pregunta pareció incomodarlo. Recordarás, pero Mariana no estaba tan segura. Con cada día que pasaba se sentía más distante de la bibliotecaria sencilla que solía ser. La ropa cara, las clases de etiqueta, la constante preocupación por la apariencia. Todo eso estaba cambiando no solo cómo se veía a sí misma, sino cómo los demás la veían. El jueves de la primera semana, Alejandro anunció durante el desayuno que había llegado el momento de su primera aparición pública oficial. «Hay un evento benéfico mañana por la noche», dijo él, pasándole una invitación elegante. «Está organizado por la Fundación México Niños. Será nuestra primera aparición como prometidos». Mariana sintió que el estómago se le contraía. «Yo aún no me siento lista». «¿Estás lista?», Mercedes intervino. Isabela trajo el vestido perfecto para la ocasión. «¿Qué tipo de evento es?», Mariana preguntó, tratando de controlar. «Es el nerviosismo. Una cena de gala. Cerca de 200 personas de la élite capitalina, empresarios, políticos, artistas». Alejandro explicó con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Mariana tragó saliva. 200 personas que percibirían inmediatamente que ella no pertenecía a ese mundo. «No te preocupes», Alejandro continuó, tal vez percibiendo su pánico. «Estarás a mi lado todo el tiempo. Solo sonríe, sé educada y deja que yo conduzca las conversaciones». Aquella noche, Mariana apenas pudo dormir. A su lado, Alejandro respiraba profundamente, aparentemente sin ninguna ansiedad sobre el evento. ¿Cómo conseguía estar siempre tan controlado? A la mañana siguiente, la casa fue tomada por una agitación controlada. Peluquero, maquillador e Isabela llegaron temprano para preparar a Mariana para su gran debut. Fue peinada, maquillada y vestida como una novia a punto de caminar hacia el altar. El vestido era un modelo de alta costura en azul marino, elegante sin ser excesivo, que realzaba su figura de forma perfecta. Los zapatos eran de una marca italiana que ella había visto solo en revistas, y las joyas prestadas por Mercedes eran genuinamente deslumbrantes. Cuando Mariana se miró en el espejo, casi no se reconoció. La mujer que la miraba era sofisticada, elegante, perteneciente a aquel mundo de lujo. Pero bajo toda esa perfección, aún se sentía como una impostora. «Estás hermosa», dijo Alejandro cuando ella bajó las escaleras. Por primera vez, ella vio algo que podría ser admiración genuina en sus ojos. «Gracias», Mariana respondió, sintiéndose extrañamente tímida. El evento se realizaba en el salón de un hotel 5 estrellas en el centro de la ciudad. Cuando llegaron, Mariana quedó impresionada con la grandiosidad del lugar. Flores exóticas por todas partes, mesas perfectamente arregladas, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica. «Respira», Alejandro murmuró en su oído cuando la tomó del brazo. «Estás perfecta». Las primeras horas pasaron en un borrón de cientos de presentaciones.
Mariana sonrió tanto que sus músculos faciales comenzaron a doler. Repitió mucho gusto docenas de veces e intentó memorizar nombres que le sonaban todos iguales. Alejandro, querido. Una mujer exuberante de aproximadamente 50 años se acercó, besándolo en la mejilla. Finalmente trajiste a la famosa prometida. Supimos que estaban saliendo en secreto. Fernanda, esta es Mariana. Alejandro hizo la presentación con naturalidad. Mariana Fernanda Olivar es una gran amiga de la familia. Mariana extendió la mano, pero Fernanda la jaló para un abrazo. Querida, qué belleza. Alejandro te escondió muy bien de nosotros. Cuéntame todo. ¿Cómo se conocieron? Mariana. Sintió el pánico subir por su garganta, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino suavemente. Fernanda, sabes lo reservado que soy. Preferimos mantener nuestra privacidad hasta estar seguros de que era serio. ¿Y ahora están seguros? Fernanda preguntó con una sonrisa maliciosa. Alejandro miró a Mariana y por un momento ella vio algo que podría ser ternura en sus ojos. Completamente. La respuesta fue dada con tanta convicción que Mariana casi creyó que era verdad. Durante la cena, Mariana observó a Alejandro en su elemento natural. Él circulaba entre las mesas con facilidad, saludando a unos, conversando con otros, siempre con la palabra correcta en el momento adecuado. Era impresionante cómo conseguía mantener docenas de conversaciones superficiales, pero aparentemente significativas. «Es impresionante, ¿no?», dijo una voz a su lado. Mariana se giró y encontró a un hombre de aproximadamente 35 años, alto, con ojos verdes y una sonrisa cálida. Era guapo de una forma más accesible que Alejandro, menos intimidante, más humano. «Disculpa, no nos presentamos», continuó él, extendiendo la mano. «Doctor Rafael Herrera». «Mariana Reyes. Digo, Mariana Montero», se corrigió, aún no acostumbrada al nuevo apellido. Rafael sonrió. «Aún acostumbrándote al cambio, puedo imaginar lo intimidante que debe ser entrar en este mundo». Mariana se sintió inmediatamente a gusto con él. «Es un poco aterrador, para ser honesta. Alejandro y yo somos amigos desde hace mucho tiempo», Rafael explicó. «De hecho, fuimos compañeros de universidad. Es raro verlo tan relajado». Mariana miró hacia Alejandro, que estaba conversando con un grupo de empresarios al otro lado del salón. «¿Relajado? Está diferente desde que comenzó a salir contigo, más ligero de cierta forma». Mariana se sorprendió. «¿En serio?». «Definitivamente. Alejandro siempre fue muy controlado, muy enfocado en los negocios. Nunca lo vi permitirse involucrarse emocionalmente con alguien». Las palabras de Rafael la dejaron confundida. Si Alejandro estaba diferente, ella no podía percibirlo. Para ella, él seguía siendo el hombre frío y controlado que había aparecido en la biblioteca. «¿Conoces bien a la familia Montero?», Mariana preguntó curiosa. Rafael dudó por un momento. «Razonablemente bien. ¿Por qué preguntas?». «Solo curiosidad. Aún estoy aprendiendo sobre la familia de mi prometido. Alejandro no habla mucho sobre la familia». «Él no es muy hablador». «Sobre nada», Mariana admitió. Después se dio cuenta de que tal vez había sido demasiado honesta. Rafael rió. «Eso es típico de él». «Pero Mariana, ¿puedo dar un consejo? Alejandro puede parecer cerrado, pero es un buen hombre. Tal vez solo necesites paciencia para conocerlo de verdad». Antes de que Mariana pudiera responder, sintió una mano en su hombro. Alejandro se había acercado sin que ella lo notara. «Rafael, veo que conociste a mi prometida», dijo él, su tono cordial, pero con una nota de algo que Mariana no logró identificar. Justamente le estaba diciendo, «¿Cómo has cambiado?». «Para mejor», Rafael respondió con una sonrisa. Alejandro miró a Mariana después de vuelta a Rafael. «Qué amable de tu parte. Mariana, ¿estás lista para irnos? Mañana tenemos un día largo por delante». En el coche, durante el camino de regreso, Alejandro estaba más silencioso que lo normal. Mariana intentó iniciar una conversación varias veces, pero él respondía con monosílabos. «¿Hice algo mal?», preguntó finalmente. Alejandro la miró pareciendo sorprendido. «¿Por qué preguntas?».
estás diferente desde que conversamos con Rafael. Rafael es un buen amigo, Alejandro dijo cuidadosamente, pero tiene tendencia a ser excesivamente familiar con personas que acaba de conocer. Mariana percibió que había algo más en su habla, pero no logró descifrar qué. Pareció amable. Lo es, solo cuidado para no dejarte llevar por su simpatía. ¿Qué significa eso? Alejandro no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron medidas. Significa que no todos los amigos de la familia tienen las mejores intenciones. Mariana sintió un escalofrío en el estómago. ¿Rafael tiene malas intenciones? No necesariamente. Pero en este mundo, Mariana, las personas no siempre son lo que parecen ser. Cuando llegaron a casa, Mariana subió a la habitación con más preguntas que respuestas. Había algo que Alejandro no estaba contando, algo sobre Rafael, sobre la familia, sobre toda aquella situación. Mientras se cambiaba, repensó la conversación. Rafael había dicho que Alejandro estaba diferente, más relajado. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué ella solo veía la versión controlada y distante de él? Y más importante, ¿qué exactamente estaba escondiendo Alejandro de ella? Cuando él entró en la habitación, Mariana ya estaba acostada fingiendo dormir. Pero se quedó despierta por horas, escuchando la respiración de él a su lado, sintiéndose más solitaria que nunca en medio de todo aquel lujo. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de un simple contrato matrimonial. Mariana solo no sabía aún si debería tener miedo o si debería intentar descubrir la verdad. La primera semana después del evento benéfico trajo un cambio perceptible en la rutina de la mansión Montero. Mariana despertaba encontrando periódicos sociales esparcidos por la mesa del desayuno, con fotos de ella y Alejandro destacadas en las páginas de Sociedad. El príncipe de los negocios finalmente se rinde al amor, decía un titular. ¿Quién es la misteriosa prometida de Alejandro Montero?, cuestionaba otro. Te desenvolviste muy bien, Mercedes comentó una mañana, hojeando las páginas con aprobación. Las fotos quedaron elegantes, y los comentarios son todos positivos. Mariana observó las imágenes de ella misma sonriendo al lado de Alejandro. Parecían genuinamente enamorados, un testimonio de la capacidad de Alejandro, de controlar incluso sus expresiones faciales. ¿Cuándo será el próximo evento?, preguntó Mariana ya temiendo la respuesta. Sábado, la cena anual de la Asociación Comercial, Alejandro respondió, mirando hacia arriba desde sus documentos. Y la próxima semana, el cóctel de inauguración de la nueva Galería de Arte de la familia Sánchez. Mariana suspiró internamente. La vida social de la élite capitalina parecía ser una sucesión infinita de eventos donde las mismas personas se encontraban para discutir los mismos asuntos. Alejandro, dijo titubeante, ¿puedo hacer una pregunta? Él asintió, pero no. Dejó de leer sus papeles. ¿Por cuánto tiempo necesitaremos mantener esta intensidad? Quiero decir, ¿cuántos eventos por semana? ¿Por qué? ¿Ya te estás cansando? Había un tono ligeramente defensivo en su voz que Mariana no entendió. Hers, no es eso. Es solo que es muy diferente de la vida a la que estaba acostumbrada. Alejandro finalmente bajó los documentos y la miró directamente. Mariana, sabías lo que estabas aceptando cuando firmaste el contrato. Sabía que habría eventos sociales, no sabía que sería casi todas las noches. No es todas las noches. Alejandro, Mercedes intervino suavemente. Tal vez podamos espaciar un poco los compromisos en las primeras semanas. Mariana aún se está adaptando. Mariana se sorprendió con el apoyo inesperado de su suegra, pero Alejandro pareció irritado. Madre, no podemos parecer recluidos. La gente espera vernos. Y nos verán. Solo que no necesitamos exagerar. Alejandro estudió a las dos mujeres por un momento. Después asintió con reluctancia. Está bien, pero Mariana, necesitas entender que nuestra visibilidad social es importante para los negocios. Una vez más, Mariana sintió que había información siendo omitida. ¿Qué tipo de negocios? Nada de lo que debas preocuparte.
La respuesta estándar de Alejandro estaba comenzando a irritarla. Alejandro, si voy a representar a tu familia en público, no creo que sea mucho pedir entender lo básico sobre lo que ustedes hacen. Alejandro intercambió una mirada con Mercedes antes de responder. Nuestra empresa tiene intereses en varios sectores. A veces las relaciones personales influencian las decisiones de negocios. ¿Estás diciendo que nuestra farsa de matrimonio es buena para los negocios? Estoy diciendo que un hombre casado inspira más confianza que un soltero. Mariana no pudo evitar una risa amarga. Entonces soy básicamente una herramienta de marketing. Alejandro se mostró visiblemente incómodo. No es así. Entonces, ¿cómo es? El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Alejandro. Él atendió inmediatamente, obviamente aliviado por la interrupción. ¿Hola? Sí. Estoy al tanto. ¿Cuándo? Entiendo. Estaré allí en 20 minutos. Colgó y se levantó apresuradamente. Necesito irme. Surgió una situación urgente en la oficina. Después de que Alejandro salió, Mariana y Mercedes quedaron solas en el comedor. Era la primera vez que pasaban un tiempo significativo solo las dos, sin la presencia mediadora de Alejandro. Él no es muy bueno explicando las cosas, ¿verdad? Mercedes comentó sirviéndose más café. Mariana se sorprendió con la observación. No, no lo es. Alejandro siempre fue así, desde pequeño. Guardaba todo para sí, como si compartir información fuera darles armas a los enemigos. ¿Y ustedes tienen enemigos? Mercedes rió, pero no fue un sonido alegre. Querida, cuando tienes lo que nosotros tenemos, siempre hay personas que quieren quitártelo. Mariana sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de personas? Competidores, familiares ambiciosos, oportunistas. Mercedes hizo una pausa. Exnovias resentidas. ¿Alejandro tuvo relaciones serias antes? Hubo algunas mujeres a lo largo de los años, ninguna que él tomara realmente en serio. Mercedes estudió a Mariana con curiosidad. Hasta ti. Mariana casi se atragantó con el café. Nosotros no, quiero decir, es complicado. Todas las relaciones son complicadas, querida, pero puedo ver cómo te mira, cómo me mira, como si fueras algo precioso que tiene miedo de romper. Mariana quedó confundida. Mercedes, sabes que nuestra relación comenzó de forma no convencional, ¿verdad? Mercedes sonrió. Querida, ninguna relación en esta familia comenzó de forma convencional. Mi matrimonio con el padre de Alejandro fue arreglado por las familias. Vivimos juntos por 30 años y solo descubrimos que nos amábamos de verdad en los últimos 5. La revelación sorprendió a Mariana. ¿Ustedes tuvieron un matrimonio arreglado? Es más común de lo que imaginas en familias como la nuestra. El amor, cuando viene, es un bonus. ¿Y si no viene? Mercedes se encogió de hombros. Entonces, aprendes a vivir con respeto mutuo e intereses compartidos. No es el peor destino del mundo. Mariana pasó el resto de la mañana reflexionando sobre la conversación. ¿Será que Alejandro realmente la veía de forma diferente, como Mercedes había sugerido? ¿O su suegra estaba siendo simplemente amable? Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando Carmen, el ama de llaves, anunció que había una visita. Señora, Mercedes, el doctor Rafael Herrera está aquí. Dijo que quería saludar a la señorita Mariana. Mariana se sorprendió. ¿No concertó una cita? Dijo que estaba pasando por la región y resolvió hacer una visita rápida. Mariana dudó. Alejandro había dejado claro que ella debería ser cuidadosa con Rafael, pero no había explicado por qué, y él no estaba en casa para orientarla sobre cómo proceder. Dígale que estaré allí en algunos minutos, decidió. Rafael estaba esperando en la sala de visitas, admirando una pintura en la pared. Cuando Mariana entró, él se giró con aquella sonrisa cálida que la había tranquilizado en el evento. Mariana, espero que no te importe la visita imprevista. Estaba volviendo del hospital y pensé en pasar por aquí. Claro, no hay problema. Alejandro no está, pero en realidad vine a hablar contigo. Rafael la interrumpió. Hay algo que me gustaría discutir. Mariana sintió una punzada de nerviosismo. ¿De qué se trata?
Rafael miró alrededor, como si verificara si estaban solos. Es sobre Alejandro y sobre su familia. ¿Qué sobre ellos? Mariana, ¿puedo hacer una pregunta directa? ¿Conoces la historia completa de la familia Montero? Mariana se puso a la defensiva. ¿Por qué preguntas? Porque tengo la impresión de que Alejandro no te contó todo, y como médico de la familia por años, siento que tengo una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Rafael se acercó, bajando la voz. Mariana, hay cosas sobre esta familia que deberías saber, especialmente si vas a casarte con Alejandro. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, ¿sabes por qué el padre de Alejandro realmente falleció? Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Falleció? Alejandro nunca me dijo que su padre había... Él siempre habla en presente. Rafael pareció sorprendido. ¿No lo sabías? Javier Montero partió hace 3 años. Fue muy repentino, muy... controvertido. ¿Controvertido? ¿Cómo? Hubo rumores de que no fue natural. Problemas financieros enormes en la empresa, presiones de acreedores, investigaciones federales. Rafael hizo una pausa dramática. Algunos dicen que no pudo lidiar con la presión. Mariana estaba conmocionada. ¿Estás insinuando que...? No, estoy insinuando nada. Solo compartiendo información que tú, como futura esposa de Alejandro, deberías conocer. ¿Por qué me estás contando esto? Rafael la miró con una expresión que mezclaba preocupación y algo más que ella no logró identificar. Porque me preocupo por ti, Mariana. Pareces genuina, real. Y este mundo puede destruir a personas como tú. ¿Cómo así personas como yo? Personas buenas, personas que creen que todos a su alrededor tienen buenas intenciones. Mariana sintió ira subiendo por su garganta. ¿Y tú crees que Alejandro tiene malas intenciones conmigo? Creo que Alejandro está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas que normalmente no harían. ¿Desesperado por qué? Rafael dudó, como si estuviera decidiendo cuánto debería revelar. La empresa está en serias dificultades financieras. Hay rumores de que Alejandro puede perderlo todo si no consigue algunos contratos importantes en los próximos meses. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Un hombre casado, especialmente con una esposa que inspire simpatía pública, tiene más credibilidad con inversores y socios de negocios. Mariana sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo. ¿Estás diciendo que Alejandro se casó conmigo por dinero? Estoy diciendo que deberías hacer algunas preguntas y tal vez investigar un poco antes de firmar algo definitivo. Antes de que Mariana pudiera responder, oyeron el sonido de un coche llegando. Rafael miró por la ventana y se tensó. Alejandro volvió más temprano. Mariana, por favor, no menciones nuestra conversación, al menos no hasta que tengas tiempo para procesar lo que dije. ¿Por qué no? Porque Alejandro puede no reaccionar bien al saber que conversé contigo sobre asuntos familiares. Rafael se dirigió rápidamente hacia la puerta. Piensa en lo que dije, Mariana, y si necesitas conversar tienes mi tarjeta. Él salió por la puerta de servicio justo cuando Alejandro entraba por el frente. Mariana aún estaba parada en la sala de visitas, tratando de procesar todo lo que acababa de oír, cuando Alejandro apareció. Mariana, Carmen dijo que había una visita. Era solo un vendedor, mintió ella, sorprendida por la facilidad con que la mentira salió de su boca. Alejandro la estudió por un momento. «¿Estás bien? Pareces pálida». «Estoy perfecta, solo un poco cansada». Alejandro se acercó y, para sorpresa de ella, colocó la mano en su frente. «No tienes fiebre». El toque fue gentil, casi íntimo, y Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Pero las palabras de Rafael resonaban en su mente. Los hombres desesperados hacen cosas que normalmente no harían. «Alejandro», dijo impulsivamente, «¿podemos hablar?» «Claro, ¿sobre qué?» Mariana lo miró a los ojos buscando señales de deshonestidad, manipulación, desesperación. Pero todo lo que vio fue la misma expresión controlada de siempre. «Sobre nosotros, sobre nuestro acuerdo, sobre...»
sobre lo que está realmente sucediendo aquí. Alejandro quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Mariana respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Quiero decir que tengo la sensación de que no me estás contando todo. Y si vamos a continuar con esto, necesito saber la verdad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró por un largo momento, y Mariana tuvo la impresión de que él estaba librando una batalla interna entre contar la verdad y mantener sus secretos. Finalmente, él habló. Mariana, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Confía en mí. Pero quiero saber sobre tu padre. Alejandro quedó completamente rígido. ¿Quién habló sobre mi padre? Mariana se dio cuenta de que había cometido un error. Tú nunca mencionaste que él había partido. ¿Y cómo lo supiste? La pregunta fue hecha con una frialdad que hizo que Mariana sintiera miedo por primera vez desde que conoció a Alejandro. Se dio cuenta de que había subestimado completamente la complejidad de la situación en la que se había metido. Alejandro, por favor, no te enojes. Yo solo... ¿Quién habló sobre mi padre, Mariana? La repetición de la pregunta, hecha con aún más frialdad, dejó claro que Alejandro no aceptaría evasivas. Mariana se dio cuenta de que su respuesta podría cambiarlo todo entre ellos, para mejor o para mucho peor. El silencio en la sala parecía extenderse por una eternidad. Mariana miraba a Alejandro, viendo por primera vez una expresión que no lograba descifrar completamente, una mezcla de ira, miedo y algo que podría ser traición. Se dio cuenta de que había llegado a un punto sin retorno. Fue Rafael, dijo finalmente, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Él vino aquí hoy y me contó sobre tu padre. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de controlar algo muy poderoso dentro de él. Cuando los abrió nuevamente, Mariana vio una frialdad que la asustó. ¿Qué exactamente te dijo Rafael? Que tu padre había fallecido hace 3 años, que hubo circunstancias controvertidas y que la empresa está con problemas financieros. Alejandro comenzó a caminar por la sala, sus manos cerradas en puños. ¿Y le creíste? No sé en qué creer, Alejandro. Nunca me contaste nada sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre nada. ¿Cómo puedo saber en quién confiar? Deberías confiar en mí, dijo él, dejando de caminar y enfrentándola. Soy tu esposo. Eres mi empleador, Mariana corrigió, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Tenemos un contrato de negocios, ¿recuerdas? La observación pareció golpear a Alejandro como una bofetada. Quedó inmóvil por un momento, después se dirigió al bar y se sirvió un whisky, aunque apenas era mediodía. ¿Quieres saber sobre mi padre?, dijo finalmente sin girarse hacia ella. Muy bien. Sí, Javier Montero falleció hace 3 años. Sí, hubo circunstancias controvertidas. Y sí, la empresa enfrentó problemas financieros serios. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué le sucedió? Alejandro bebió el whisky de un solo trago. Mi padre era un hombre orgulloso. Construyó este imperio. De la nada. Trabajó 16 horas por día durante 40 años para dar a nuestra familia lo que tenemos hoy. Se giró hacia ella y Mariana vio dolor en sus ojos por primera vez. Cuando los problemas comenzaron, la crisis económica, los contratos cancelados, las investigaciones federales que nunca llegaron a ninguna parte, él comenzó a tomar decisiones desesperadas. Préstamos con intereses absurdos, asociaciones con personas cuestionables, inversiones arriesgadas que solo empeoraron la situación. Mariana se acercó cautelosamente. Alejandro. Una mañana simplemente no despertó. Ataque cardíaco. Fulminante. Los médicos dijeron que fue el estrés, la presión. Alejandro rió amargamente. Rafael estaba allí cuando sucedió. Fue él quien intentó reanimarlo. ¿Por eso tienes problemas con Rafael? Tengo problemas con Rafael porque no logra mantener la boca cerrada sobre asuntos que no son de su incumbencia, Alejandro respondió con frialdad, y porque siempre tuvo una inclinación por mujeres comprometidas.
Mariana sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que Rafael ya intentó interferir en las relaciones de otros hombres de la familia antes, incluyendo la mía. ¿Tuviste otras relaciones serias? Alejandro dudó, como si estuviera decidiendo cuánto debería revelar. Hubo una mujer, hace algunos años. Íbamos a casarnos. Mariana sintió una punzada de algo que no quería identificar como celos. ¿Qué sucedió? Rafael sucedió. Él la convenció de que yo era peligroso, controlador, que nuestra familia tenía secretos oscuros. Ella terminó conmigo 2 semanas antes de la boda. ¿Y tenía secretos oscuros? Alejandro la miró directamente a los ojos. Mariana, toda familia rica tiene secretos. La cuestión es si son secretos que lastiman a personas inocentes o apenas secretos que protegen lo que construimos. ¿Y tus secretos? ¿Protegen o lastiman? Protegen, respondió sin dudar. Te protegen a ti. Protegen a mi madre. Protegen a nuestros empleados. Protegen todo lo que mi padre construyó. Mariana se sintió aún más confundida. Alejandro, ¿por qué no me contaste esto antes? ¿Por qué dejaste que lo descubriera? ¿A través de Rafael? Alejandro se sirvió otro whisky. Porque quería que me conocieras sin los prejuicios que esa historia trae. Quería que formaras tu propia opinión sobre quién soy. ¿Y quién eres? Soy un hombre que está tratando de salvar el legado de su familia. Soy un hombre que comete errores, pero que nunca lastimaría a alguien alguien que es importante para él. Mariana se dio cuenta de que Alejandro casi había dicho algo diferente. Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta? Él asintió. ¿Por qué yo? De las cientos de mujeres que podrías haber elegido para este arreglo, ¿por qué me elegiste específicamente a mí? Alejandro quedó en silencio por tanto tiempo que Mariana comenzó a pensar que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba más baja. Porque cuando te vi en aquella biblioteca, organizando aquellos libros con tanto cuidado, me recordaste a alguien a quien amabas, alguien a quien perdí. Mariana sintió que el corazón se le oprimía. ¿La mujer que iba a casarse contigo? No. Alejandro miró por la ventana, hacia los jardines. Mi hermana. La revelación la tomó completamente. Está desprevenida. ¿Tienes una hermana? Tenía. Sofía. Era 3 años menor que yo, y la persona más gentil que jamás conocí. Alejandro sonrió tristemente. Ella adoraba las bibliotecas. Decía que los libros eran las únicas cosas en el mundo que nunca mentían. Mariana sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. ¿Qué le sucedió? Accidente de auto. Hace 5 años. Estaba volviendo de la universidad cuando un conductor... ¿Ebrio? Alejandro no logró terminar la frase. Mariana vio sus manos temblando ligeramente. Alejandro, lo siento mucho. Cuando te vi en aquella biblioteca, por un momento fue como si Sofía estuviera allí. No físicamente. Ustedes no se parecen tanto, pero había algo en la forma como tratabas aquellos libros, como si cada uno fuera precioso. Mariana se acercó a él, toda su ira y confusión evaporándose ante el dolor que veía en sus ojos. ¿Es por eso que nunca me tocas?, preguntó suavemente. ¿Porque te recuerdo a ella? Alejandro la miró sorprendido. Yo no pensé que lo habías notado. Alejandro, compartimos una cama hace 2 semanas. Es medio difícil no notar que actúas como si yo estuviera hecha de cristal. Él rió, pero no fue un sonido alegre. Tal vez actúo así porque estás hecha de cristal, al menos en este mundo. Mariana puso su mano en el brazo de él. No soy tu hermana, Alejandro, y no soy frágil. Alejandro miró la mano de ella en su brazo, después su rostro. ¿No? No. Soy una mujer adulta que hizo una elección consciente y que está comenzando a preocuparse por ti de una forma que va más allá de nuestro contrato. La confesión salió antes de que Mariana pudiera impedirlo. Alejandro quedó inmóvil, mirándola con una expresión que ella nunca había visto antes. Mariana,
Sé que esto no estaba en el acuerdo, continuó rápidamente. Sé que complica las cosas, pero no puedo fingir que no está sucediendo. Alejandro levantó la mano y tocó gentilmente el rostro de ella. No tienes idea de lo que estás diciendo. Sí la tengo. Estoy diciendo que este matrimonio falso se está volviendo real para mí, aunque no lo sea para ti. Y si te digo que también se está volviendo real para mí, Mariana sintió que el corazón se le detenía. ¿Lo está? En vez de responder, Alejandro se inclinó y la besó. No fue un beso performativo como los que intercambiaban en público, sino algo suave, hesitante, real. Mariana sintió que algo dentro de ella se derretía completamente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Alejandro, Mariana susurró, ¿qué estamos haciendo? No lo sé, admitió él, pero sé que no quiero parar. Quedaron, así por un momento, demasiado cerca, mirándose como si se estuvieran viendo por primera vez. Mariana sintió que había cruzado una línea definitiva. Ya no había cómo fingir que aquello era solo un acuerdo de negocios. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alejandro. Él atendió con reluctancia. «¿Hola? ¿Qué? ¿Cuándo?» «Entiendo, estaré allí inmediatamente». Colgó, su expresión cambiando instantáneamente. «¿Qué sucedió?», preguntó Mariana. «Problemas en la oficina. Necesito irme». Alejandro recogió su saco, pero se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. Mariana, sobre lo que Rafael dijo, sobre los problemas financieros de la empresa. Es verdad que enfrentamos dificultades, pero no estoy lo suficientemente desesperado como para usarte apenas como herramienta de negocios, ¿no? No. Si fuera solo eso, habría elegido a alguien de una familia conocida, alguien que trajera conexiones útiles, no a una bibliotecaria desconocida que me hace cuestionar todo lo que pensé saber sobre mí mismo. Después de que Alejandro se fue, Mariana quedó sola en la sala, aún sintiendo el sabor del beso de él en sus labios. Todo había cambiado en cuestión de una hora. Había descubierto secretos sobre la familia, había confesado sus sentimientos y había sido besada por un hombre que estaba comenzando a amar de verdad. Pero las palabras de Rafael aún resonaban en su mente. ¿Sería que Alejandro estaba siendo honesto sobre sus motivos? ¿O sería ella apenas una pieza más en un juego mucho más complejo de lo que imaginaba? Mariana sabía que necesitaba respuestas, y tal vez fuera hora de hacer su propia investigación sobre la familia Montero. Aquella tarde, mientras Alejandro estaba en la oficina y Mercedes había salido para sus actividades sociales, Mariana hizo algo que nunca había hecho antes. Registró la casa. Comenzó por el despacho de Alejandro, en el piso superior. Los cajones estaban cerrados con llave, pero Mariana encontró una llave de repuesto en el joyero de Mercedes. Aparentemente, hasta las familias ricas tenían sus pequeños secretos domésticos. Lo que encontró la dejó simultáneamente aliviada y preocupada. Había documentos financieros que confirmaban las dificultades de la empresa, pero también evidencias de que Alejandro estaba trabajando incansablemente para resolver los problemas sin perjudicar a empleados o socios. No parecía el comportamiento de un hombre desesperado y sin escrúpulos. Pero entonces encontró algo que lo cambió todo, una carpeta marcada como Confidencial, MR, sus propias iniciales. Dentro de la carpeta había un expediente completo sobre su vida, no solo información básica, sino detalles íntimos, sus hábitos, sus preferencias, información sobre Clara y su enfermedad, incluso fotos de ella, en la biblioteca que claramente habían sido tomadas sin su conocimiento. Mariana sintió náuseas subiendo por su garganta. Alejandro no la había elegido simplemente al azar. La había investigado, estudiado, elegido quirúrgicamente por razones que ella aún no comprendía completamente. Pero lo peor aún estaba por venir. Al fondo de la carpeta, encontró un documento que la hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre su situación. Era un informe médico detallado sobre Clara, incluyendo información que ni siquiera Mariana sabía. Y en la última página, una anotación manuscrita que la heló hasta los huesos. Confirmado, hermana única de la candidata, enfermedad rara,
Pronóstico incierto sin tratamiento experimental. Perfecta palanca emocional para garantizar compliance a largo plazo. Mariana dejó caer el documento de sus manos temblorosas. Alejandro no solo sabía sobre Clara desde el principio, había planeado usar su enfermedad como forma de control. Todo había sido calculado, manipulado, orquestado. El beso, las confesiones, la aparente vulnerabilidad. Todo parte de un juego mucho más complejo de lo que ella había imaginado. Mariana se sintió completamente traicionada. Pero más que eso, se sintió estúpida por haber creído que alguien como Alejandro Montero podría realmente interesarse por alguien como ella. Cuando oyó el coche llegando, Mariana rápidamente volvió a colocar todo en su lugar y corrió hacia la habitación. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para decidir qué hacer con esa información. Una cosa era cierta, el juego había cambiado completamente. Y Mariana estaba determinada a descubrir exactamente lo que Alejandro Montero realmente quería de ella. Mariana pasó toda la noche despierta, mirando al techo mientras Alejandro dormía pacíficamente a su lado. Cada respiración de él la irritaba más. Cada movimiento involuntario le recordaba cuán ingenua había sido. El hombre que había besado con tanto cariño algunas horas antes era el mismo que tenía un expediente detallado sobre su vida, incluyendo anotaciones sobre cómo usar la enfermedad de su hermana para controlarla. Por la mañana, Mariana estaba determinada a confrontarlo, pero Alejandro despertó antes que ella y salió temprano para una reunión importante. Dejó una nota diciendo que volvería al final de la tarde y que tenían el cóctel de la galería por la noche. El cóctel. Mariana se había olvidado completamente. La idea de tener que sonreír y fingir felicidad al lado de Alejandro, sabiendo lo que sabía ahora, la hacía sentirse físicamente enferma. Mercedes apareció en el desayuno con su elegancia habitual, pero Mariana percibió que había algo diferente en su suegra, una tensión que ella intentaba esconder. ¿Estás bien, querida? Pareces cansada, Mercedes observó, sirviéndose café. No dormí muy bien, Mariana admitió. ¿Nerviosa por el evento de esta noche? Mariana casi rió por la ironía. Algo así. Mercedes la estudió por un momento. Mariana, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Realmente amas a mi hijo? La pregunta la tomó desprevenida. Mariana miró a Mercedes, tratando de descifrar si había alguna trampa detrás de la cuestión. ¿Por qué preguntas? Porque una madre percibe estas cosas, y porque hay algo en tus ojos hoy que me preocupa. Mariana sintió que se le formaban lágrimas, pero logró controlarlas. Mercedes, ¿conoces todos los arreglos que Alejandro hizo para nuestro matrimonio? Mercedes quedó inmóvil. ¿Qué tipo de arreglos? Los financieros, los contractuales. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Mercedes colocó la taza de café en la mesa con cuidado excesivo. Mariana, ¿qué descubriste? ¿Sabías que Alejandro me investigó antes de hacerme la propuesta? ¿Que tiene información detallada sobre mi vida, sobre Clara, sobre todo? Mercedes cerró los ojos. Dios mío. Lo sabías. Sabía que Alejandro estaba siendo meticuloso en su elección, pero no sabía la extensión. Mariana sintió que la ira subía. ¿Meticuloso? Mercedes, él tiene anotaciones sobre cómo usar la enfermedad de mi hermana para controlarme. Mercedes palideció. Eso no puede ser verdad. Lo vi con mis propios ojos. Mercedes se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la sala. Mariana, necesito contarte algo que Alejandro no sabe que yo sé. ¿Qué? Hace 300 meses antes de que Alejandro hiciera su propuesta, recibió una visita. Un hombre que dijo representar a algunos acreedores ante la empresa. Mariana sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué tipo de acreedores? El tipo que no acepta, no como respuesta. Le dieron a Alejandro un ultimátum: encontrar una forma de estabilizar la imagen de la empresa y conseguir nuevas inversiones, o enfrentar consecuencias muy serias. ¿Qué tipo de consecuencias?
Mercedes dudó. El tipo que podría poner a toda la familia en peligro. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estás diciendo que Alejandro se casó conmigo por miedo? Estoy diciendo que mi hijo puede estar más desesperado de lo que cualquiera de nosotros imagina. En ese momento Carmen entró corriendo en la sala, visiblemente agitada. Señora Mercedes, hay hombres en la puerta. Dicen que necesitan hablar con el señor Alejandro urgentemente. Mercedes y Mariana intercambiaron una mirada alarmada. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó Mercedes. Hombres de traje, señora, muy serios. Dijeron que volverán más tarde si el señor Alejandro no está. Mercedes palideció aún más. Mariana, necesitas llamar a Alejandro. Ahora. Mariana tomó el teléfono. Con manos temblorosas, Alejandro atendió al tercer tono. ¿Mariana? ¿Qué sucedió? Hay hombres aquí buscándote. Mercedes está preocupada. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de hombres? Hombres de traje, serios. Alejandro suspiró profundamente. Diles que estaré allí en 1 hora, y Mariana, mantente lejos de ellos, ¿está bien? Alejandro, ¿qué está sucediendo? Hablaremos cuando llegue. Colgó dejando a Mariana aún más confundida y asustada. Los hombres volvieron 2 horas después, exactamente cuando Alejandro llegaba a casa. Mariana observó desde Mindonetsinto la ventana de la habitación mientras ellos conversaban en el jardín. No podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal de Alejandro dejaba claro que no era una conversación amistosa. Cuando los hombres finalmente se fueron, Alejandro entró en la casa con una expresión que Mariana nunca había visto antes, una mezcla de ira, miedo y determinación. «Necesitamos hablar», dijo en cuanto la vio. Se encontraron en la biblioteca, lejos de oídos curiosos. Alejandro cerró la puerta y se volvió hacia ella. «Mariana, hay cosas que necesito contarte, cosas que debería haberte contado desde el principio, como el hecho de que me investigaste antes de hacer tu propuesta». Alejandro quedó inmóvil. «¿Cómo lo supiste?» Encontré el expediente, con las anotaciones sobre Clara siendo una palanca emocional. Alejandro cerró los ojos y pasó las manos por su cabello. «Mariana, puedo explicarlo». «¿Puedes? Entonces, explica cómo sabías sobre la enfermedad de Clara, antes incluso de conocerme. Explica cómo planeaste usar el sufrimiento de ella para manipularme. No fue así. ¿No? Entonces, ¿cómo fue, Alejandro?» Alejandro se acercó a ella, pero Mariana retrocedió. «Mariana, por favor, déjame explicar. Sí, te investigué. Sí, sabía sobre Clara, pero no fue una manipulación fría como estás pensando». «Entonces, ¿qué fue?» «Fue desesperación, desesperación pura y simple». Alejandro se sentó pesadamente en un sillón. «Los hombres que estuvieron aquí hoy, ellos representan a personas muy peligrosas. Personas a las que mi padre debía mucho dinero antes de partir». Mariana sintió miedo real por primera vez. ¿Qué tipo de personas? El tipo que no se preocupa por métodos legales para recuperar deudas. Me dieron 6 meses para saldar todo. Estamos en el 5.º mes. ¿Y cuánto es todo? 50 millones de pesos. La cantidad era imposible de comprender. Mariana se sentó también sintiendo las piernas débiles. «Alejandro, ¿por qué no me contaste esto antes?» «Porque no quería asustarte y porque dudó. Porque cuando comencé a conocerte de verdad, me di cuenta de que me estaba enamorando. Y no quería que supieras que nuestra relación había comenzado por motivos tan desesperados». Mariana lo miró, tratando de detectar si estaba mintiendo. «¿Te estás enamorando de mí?» «Estoy enamorado de ti», Alejandro corrigió. «Completa y irremediablemente enamorado, incluso sabiendo que esto complica todos tus planes». «Especialmente por eso». Mariana sintió que su corazón se aceleraba, pero se forzó a mantener el foco. «Alejandro, ¿realmente creías que un matrimonio falso resolvería tus problemas financieros?» «No totalmente, pero un hombre casado inspira más confianza en los inversores. Y tú tienes algo que otras mujeres de mi círculo social no tienen». «¿Qué?» «Autenticidad. Cuando sonríes, la gente cree que es real. Cuando
Demuestras interés. Ellos se sienten especiales. Tienes un carisma natural que no puede ser comprado o enseñado. Mariana no sabía si debería sentirse halagada o insultada. ¿Entonces me elegiste porque soy una buena actriz? Te elegí porque eres real y porque incluso sin saberlo, me diste algo que no tenía hace años. ¿Qué? Esperanza. Mariana miró a Alejandro, viendo vulnerabilidad genuina en sus ojos. Alejandro, ¿qué sucederá si no consigues el dinero? Preferiría que no lo supieras. Quiero saberlo. Alejandro suspiró. Primero tomarán todos los bienes de la empresa, después los bienes personales. Y si eso no fuera suficiente, ¿qué? Encontrarán otras formas de recuperar la inversión. Mariana sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que tu vida está en peligro? Nuestra vida, Mariana. Si continúas casada conmigo, automáticamente te convertirás en un objetivo también. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Es por eso que has sido tan protector? ¿Por eso no quieres que salga sola? Parcialmente, sí. Mariana quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había descubierto. Alejandro, ¿hay algo más que no me hayas contado? Alejandro dudó. Hay una posibilidad, una forma de resolver todo. ¿Qué forma? Un contrato muy lucrativo, con una empresa internacional. Están dispuestos a invertir en nuestra empresa, pero... ¿Pero? Quieren conocerte primero. Quieren asegurarse de que somos una pareja estable y confiable. Mariana rió amargamente. ¿Y lo somos? Alejandro la miró directamente a los ojos. Podemos serlo, si tú quieres. ¿Qué significa eso? Significa que ya no quiero un matrimonio falso, Mariana. Quiero un matrimonio real, contigo. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Alejandro, sé que comenzó como un arreglo. Sé que tienes todas las razones para no confiar en mí. Pero Mariana, lo que siento por ti es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en la vida. Mariana lo miró, viendo sinceridad en sus ojos, pero aún sintiéndose confundida y herida por las revelaciones. Alejandro, necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, tal vez deberíamos cancelar el evento de esta noche. No podemos, los inversores estarán allí. Es nuestra única oportunidad de causar una buena impresión. Mariana suspiró. Entonces vamos. Pero Alejandro, ¿sí? No me toques esta noche a menos que sea absolutamente necesario para mantener las apariencias. Necesito espacio para procesar todo esto. Alejandro asintió, claramente dolido pero respetando su decisión. Entiendo. Aquella noche en el cóctel de la galería, Mariana se forzó a sonreír y conversar con docenas de personas, incluyendo a los inversores internacionales que Alejandro había mencionado. Eran una pareja alemana, simpáticos e interesados genuinamente en el trabajo de la empresa Montero. Hacen una pareja tan armónica, comentó la esposa del inversor. Es raro ver tanta sintonía entre personas tan jóvenes. Mariana sonrió, sintiéndose como una completa fraude. Gracias. Durante toda la noche, observó a Alejandro interactuar con los invitados, viendo por primera vez cómo realmente trabajaba. Era encantador sin ser falso, inteligente sin ser arrogante, y genuinamente interesado en las personas con quienes conversaba. Pero Mariana también notó los momentos en que él creía que nadie lo estaba mirando, como sus hombros se curvaban, ligeramente con el peso de la presión, cómo masajeaba discretamente sus sienes cuando pensaba que ella no lo estaba viendo. Alrededor de las 11 de la noche, cuando se preparaban para irse, los inversores alemanes se acercaron. Alejandro, Mariana, fue un placer conocerlos mejor esta noche, dijo el hombre. Nos gustaría agendar una reunión para la próxima semana para discutir nuestra propuesta, en detalle. Alejandro intentó disimular su alivio, pero Mariana lo conocía lo suficiente ahora para percibir. Será un placer. En el coche, durante el camino de regreso a casa, quedaron en silencio. Mariana observaba las luces de la ciudad pasando por la ventana, pensando en todo lo que había descubierto aquel día. Mariana, Alejandro dijo finalmente,
Gracias por esta noche. Sé que no fue fácil para ti. Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Si consigues ese contrato, si resuelves todos los problemas financieros, ¿aún querrás seguir casado conmigo? Alejandro detuvo el coche en el acotamiento y se giró para mirarla. Mariana, ¿realmente crees que mis sentimientos por ti tienen algo que ver con dinero o contratos? No sé qué pensar ya. Alejandro tomó las manos de ella gentilmente. Entonces déjame ser muy claro. Incluso si perdiera todo mañana, la empresa, la casa, todo el dinero, aún querría estar contigo. Porque eres la primera persona en años que me hace sentir que puedo ser solo Alejandro, no el heredero de los Montero o el salvador de la empresa familiar. Mariana lo miró a los ojos, buscando señales de mentira, pero todo lo que vio fue sinceridad. Alejandro, Antes de que pudiera terminar, el teléfono de él sonó. Alejandro miró la pantalla y se tensó. Es Rafael, dijo. Debe ser sobre tu hermana. Mariana sintió pánico inmediato. Clara, ¿qué pasa con Clara? Alejandro atendió rápidamente. Rafael, ¿qué? ¿Cuándo? Entiendo. Vamos para allá ahora. Colgó y miró a Mariana con una expresión grave. Mariana, necesitamos ir al hospital. Clara tuvo una complicación. El mundo de Mariana se derrumbó. Todo lo demás, los secretos, los inversores, el matrimonio, dejó de importar ante la posibilidad de perder a su hermana. ¿Estará bien? Mariana preguntó, su voz quebrada. Alejandro sostuvo sus manos, más firmemente. Vamos a descubrirlo juntos. Mientras corrían hacia el hospital, Mariana se dio cuenta de algo. Independientemente de todos los secretos y manipulaciones, Alejandro estaba allí para ella en el momento en que más lo necesitaba. Y eso tenía que significar algo. El hospital estaba sumergido en la quietud peculiar de las madrugadas, quebrada apenas por los sonidos de los equipos médicos y pasos apresurados de enfermeros por los pasillos. Mariana caminaba de un lado a otro en la sala de espera, sus manos temblando mientras Alejandro intentaba obtener información en la recepción. ¿Qué está demorando tanto? Mariana murmuró, más para sí misma que para alguien específico. Cuando Alejandro volvió, su rostro no revelaba buenas noticias. Rafael está con ella ahora. Dijo que fue una reacción adversa al nuevo medicamento, pero que está estabilizada. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Reacción adversa? ¿Eso significa que el tratamiento no está funcionando? No, necesariamente. A veces el cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Alejandro la guió hasta una silla y se sentó a su lado. Por primera vez desde que se conocieron, Mariana no se preocupó en mantener distancia o apariencias. Necesitaba consuelo humano, y Alejandro era todo lo que tenía en aquel momento. Alejandro, dijo con la voz embargada, si algo le sucede, Clara, no va a suceder nada. No puedes prometer eso. Puedo prometer que haremos todo lo que esté a nuestro alcance. El mejor tratamiento, los mejores médicos, todo. Mariana lo miró a través de las lágrimas. Incluso si eso cuesta una fortuna que no tienes. Alejandro tomó las manos de ella y las sostuvo firmemente. Mariana, hay cosas más importantes que el dinero. ¿Desde cuándo crees eso? Desde que te conocí. Antes de que Mariana pudiera responder, Rafael apareció en el pasillo, aún vistiendo bata médica. Su rostro estaba cansado, pero no había desesperación en su expresión. ¿Cómo está ella? Mariana se levantó inmediatamente. Estable. La reacción fue fuerte, pero conseguimos controlarla. Está durmiendo ahora, pero ya puede recibir visitas. Mariana sintió un alivio tan grande que casi se desmayó. Alejandro la sostuvo por el brazo ofreciendo apoyo. ¿Puedo verla?, preguntó Mariana. Claro. Habitación 412. Cuando Mariana se dirigió al elevador, Alejandro dudó. Ve, Rafael le dijo. Ella te necesita. Alejandro miró a Rafael con una expresión que Mariana no logró descifrar completamente. Rafael, gracias por todo. Es mi trabajo, Alejandro, y mi responsabilidad como amigo de la familia.
En la habitación, Clara estaba pálida pero despierta, sonriendo débilmente cuando vio a Mariana entrar. «Hola, Mari. Perdón por el susto». Mariana corrió hacia la cama y abrazó a la hermana con cuidado. «No te disculpes por eso. ¿Cómo te sientes?» «Cansada, pero mejor. El doctor Rafael dijo que fue solo una reacción al medicamento nuevo». Mariana miró hacia Alejandro, que había permanecido discretamente cerca de la puerta. Clara siguió su mirada. «Tú debes ser el famoso Alejandro», Clara dijo con una sonrisa. «Más fuerte. Mariana no para de hablar de ti». Alejandro se acercó. «Es un placer conocerte, Clara. Lamento las circunstancias». «Gracias por cuidar de mi hermana. Ella puede ser testaruda a veces». Mariana se sonrojó. «Clara, es verdad. Ella siempre intenta cargar el mundo en sus espaldas sola». Alejandro miró a Mariana. «Lo noté». Pasaron 1 hora más en el hospital, hasta que Clara se durmió nuevamente. Rafael apareció para verificar los signos vitales y aseguró que estaba fuera de peligro inmediato. «¿El tratamiento continúa?», Mariana preguntó mientras salían de la habitación. «Sí, pero con ajustes en la dosis. Clara es fuerte, Mariana. Superará esto». En el estacionamiento, mientras caminaban hacia el coche, Mariana finalmente se permitió sentir todo el miedo y agotamiento de la noche. «Alejandro, necesito decirte algo». «¿Qué?». «Esta noche, cuando pensé que podría perder a Clara, me di cuenta de que fuiste la primera persona que quise a mi lado. No porque tuvieras que estar, sino porque quería que estuvieras». Alejandro se detuvo. «Mariana, déjame terminar. Sé que nuestra historia comenzó de forma complicada. Sé que me investigaste, que planeaste todo meticulosamente. Sé que hay secretos y peligros que aún no comprendo completamente». Alejandro abrió la boca para hablar, pero Mariana continuó. «Pero también sé que cuando me besaste ayer no fue calculado. Sé que cuando me sostienes cuando estoy asustada no es parte de ningún plan. Y sé que cuando me miras, veo algo real en tus ojos». «¿Qué estás intentando decir?». Mariana respiró profundo. «Estoy intentando decir que quiero intentarlo. Quiero intentar hacer de esto algo real». Alejandro quedó inmóvil por un momento. Después la jaló para un abrazo. «Mariana, ¿estás segura? Porque una vez que digamos que es real, no habrá vuelta atrás». «Estoy segura». Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo a pesar de las lágrimas. Entonces Alejandro dijo: «¿Qué tal si comenzamos todo de nuevo? Sin contratos, sin secretos, sin juegos». «¿Cómo?». Alejandro se alejó un poco y, para sorpresa de Mariana, se arrodilló en medio del estacionamiento del hospital. «Mariana Reyes, ¿aceptas casarte conmigo? ¿De verdad esta vez?». Mariana rió a través de las lágrimas. «Alejandro, estás loco. Son las 3 de la mañana. Estamos en el estacionamiento de un hospital y ni siquiera tienes un anillo». Alejandro sonrió. «Es la propuesta más honesta que he hecho en mi vida». «Sí», Mariana dijo, jalándolo hacia arriba. «Sí, acepto». Se besaron allí mismo, bajo las luces frías del estacionamiento, y Mariana sintió que finalmente estaba donde debería estar. 3 semanas después, la vida se había vuelto sorprendentemente normal, al menos la versión de normal de la familia Montero. Los inversores alemanes habían aprobado el contrato, garantizando no solo la supervivencia de la empresa, sino también su expansión a mercados internacionales. Las deudas peligrosas fueron saldadas y los hombres de traje dejaron de aparecer en la mansión. Clara estaba respondiendo bien al tratamiento ajustado y había sido transferida a una habitación privada en el mejor hospital de la ciudad. Mariana la visitaba todos los días, a veces acompañada de Alejandro, que había desarrollado una amistad genuina con su cuñada. «¿Sabes?», Clara dijo una tarde, «cuando Mariana me contó sobre el matrimonio arreglado, pensé que se había vuelto loca». Alejandro, que estaba pelando una manzana para Clara, rió. «¿Y ahora?». «Ahora creo que ustedes dos son perfectos el uno para el otro. 2 controladores intentando cuidar de todos a su alrededor». Mariana protestó desde el sillón donde leía un libro. «Yo no soy controladora». «Mariana»,
Clara y Alejandro dijeron al unísono: «Sí lo eres». La armonía fue interrumpida cuando Rafael entró en la habitación para el chequeo diario. Se había mantenido distante de Alejandro desde la noche en el hospital, pero siempre profesional. «¿Cómo está nuestra paciente hoy?», preguntó, verificando la historia clínica. «Mucho mejor», Clara respondió. «Doctor Rafael, ¿puedo hacer una pregunta personal?». «Claro». «¿Por qué usted y Alejandro eran tan tensos uno con el otro antes?». «Mariana me contó que eran amigos». Rafael miró a Alejandro, que asintió discretamente. «Clara», Rafael dijo sentándose en el borde de la cama, «a veces los amigos discrepan sobre lo que es mejor unos para otros». «¿Ustedes discrepaban sobre Mariana?». «Yo creía que Alejandro se estaba complicando innecesariamente la vida de ella». Alejandro se acercó, y yo creía que Rafael se estaba entrometiendo donde no debía. «¿Y ahora?», Clara preguntó. Alejandro extendió la mano hacia Rafael. «Ahora creo que ambos queríamos proteger a personas que amamos». Rafael estrechó la mano ofrecida. «Y ahora veo que Mariana puede cuidar muy bien de sí misma». Mariana observó la reconciliación de los dos hombres importantes en su vida y sintió una paz que no experimentaba hacía meses. Aquella noche, en la mansión, Mariana y Alejandro estaban en el jardín, caminando entre las flores que comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. «Alejandro», Mariana dijo, «hay una cosa que nunca te pregunté». «¿Qué? ¿Por qué realmente cancelaste aquel primer matrimonio? ¿Qué le dijo Rafael a tu exnovia que la hizo cambiar de idea?». Alejandro dejó de caminar y miró las estrellas. «Él le dijo que yo nunca la amaría de verdad porque aún estaba enamorado de un fantasma». «¿Tu hermana?». «Sí». Y él tenía razón. Yo estaba tan preso al pasado, tan determinado a proteger la memoria de Sofía, que no conseguía abrirme a nada real. ¿Y qué cambió?». Alejandro se volvió hacia ella. Tú me mostraste que honrar la memoria de alguien no significa dejar de vivir». Mariana sonrió. «Sofía estaría orgullosa de ver en quién te has convertido». «¿Tú crees?». «Estoy segura. Cualquier hermana estaría orgullosa de tener un hermano que lucha tanto por la familia, que se preocupa tanto por las personas que ama». Alejandro la acercó más. «Mariana, hay algo que quiero darte». Sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo pero elegante con un diamante solitario. «Alejandro, es hermoso, pero no necesitabas». «Sí, necesitaba. La primera vez que me pediste matrimonio no tenía un anillo. Quiero hacer esto bien». Mariana rió. «Tú me pediste matrimonio, ¿recuerdas? Yo solo acepté. Entonces ahora es mi turno de aceptar». Mariana miró confundida. «¿Cómo así?». Alejandro tomó sus manos. «Mariana Reyes Montero, ¿aceptas seguir casada conmigo por el resto de la vida? ¿Para siempre? ¿Sin contratos de plazo determinado?». Mariana sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Sí, Alejandro, acepto». Cuando él colocó el anillo en su dedo, Mariana se dio cuenta de que finalmente había encontrado su hogar, no en la mansión lujosa, no en la vida de élite, sino en los brazos del hombre que había aprendido a amar contra todas las probabilidades. 6 meses después, renovaron los votos en una ceremonia pequeña e íntima, con Clara como madrina y Rafael como padrino. No hubo fotógrafos de sociedad, no hubo cientos de invitados importantes, no hubo nada más que las personas que realmente importaban. Durante la fiesta, Mercedes se acercó a Mariana. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?». «Por devolverme a mi hijo». Él sonríe de verdad ahora. Mariana miró hacia Alejandro, que estaba conversando animadamente con Clara sobre un libro que habían leído juntos. Estaba relajado, feliz, genuinamente presente en el momento. «Él me devolvió a mí también», Mariana respondió. Mientras la noche avanzaba y los invitados bailaban en el jardín iluminado por luces de hadas, Mariana reflexionó sobre la jornada extraordinaria que había vivido. Había comenzado como una bibliotecaria solitaria, con una propuesta imposible, y ahora era una mujer amada, parte de una familia,
con una hermana en recuperación y un futuro lleno de posibilidades. Alejandro se acercó y la llevó a bailar. «¿En qué estás pensando?», preguntó él. «En cómo la vida es extraña. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, casada contigo, habría reído. Y si alguien me hubiera dicho que me enamoraría perdidamente de una bibliotecaria que me haría cuestionar todo lo que pensaba saber sobre mí mismo, habría mandado a esa persona a hacerse un examen psiquiátrico». Mariana rió. «¿Y ahora? Ahora sé que las mejores cosas de la vida son las que no planeamos». Bailaron en silencio por algunos momentos, perdidos en la música y uno en el otro. «Alejandro», Mariana dijo finalmente, «esta noche eres mío». Alejandro sonrió, recordando las palabras que había dicho meses antes cuando aún era un extraño, e intentando convencerla de participar en una farsa. «No», respondió besándola suavemente. «Esta noche y todas las otras, no por obligación sino por elección, para siempre». Y mientras las estrellas brillaban sobre el jardín y la música continuaba sonando, Mariana supo que había encontrado algo que ningún contrato podría garantizar.